Esa, mi nombre es González, estoy acompañada con mi moderador que está en línea, con moderador Luis Benavides. Bueno, en este marco del 23 de enero, esta fecha tan importante para la democracia venezolana, queremos justamente pues traer este tema a discusión con tres ponentes que van a ser increíbles. Estamos acompañados primero por el doctor en historia Rafael Arraiz Luca. Él también es miembro de la Academia de la Lengua y profesor de la Universidad Metropolitana. Un gusto tenerlo aquí, profe. Luego también tenemos a Rafael Jiménez Moreno, él es periodista, creador del artículo de opinión El mal triunfa cuando tiene método, que va a estar publicado, desde ya está publicado en la página web de Debates IESA, disponible para todos los que quieran leerlo y echarle un ojo, está bastante interesante. Y por último tenemos conmigo aquí de forma presencial a Wanda Cedeño, que es abogada y es coordinadora nacional de la organización no gubernamental Fotocol. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias a quienes están conectados de forma virtual. Bueno, les voy a dar la moderación en este momento a mi compañero Luis para que dé un poco de contexto y inicie esta bonita jornada. Muchísimas gracias. Quiero saludar especialmente al doctor Arraiz Lucas, por supuesto también a Rafael Jiménez, creador de este artículo, y por supuesto también darle la bienvenida a Wanda, que está presencialmente con nosotros. Vamos un poco a explicar las reglas del juego. Este es un conversatorio que va a estar grabado, va a quedar grabado en el canal de YouTube del IESA, y la idea es que podamos todos los estudiantes y toda la comunidad IESA pueda también un poco ver las opiniones que tienen ustedes sobre esta fecha tan importante para la democracia venezolana y para nuestra historia republicana. Entonces, un poco las reglas del juego. Quiero primero confirmar que todos, tanto en el salón Montejo como los otros ponentes, me escuchan perfectamente. Sí, perfecto. Un poco las reglas del juego. Vamos a tener una primera sesión de enero para... Te perdimos Sí, por unos segunditos. ok, Entonces, no, con las reglas. sí, estaba comentando que esta primera sesión vamos a conversar sobre la relevancia histórica que tiene esta fecha para nuestro país. Vamos a tener una ronda, digamos, con cada uno de los ponentes. Tratemos de que esta primera ronda, digamos, estemos cercanos a los 5 minutos por orador, 5 o 6 minutos, somos flexibles con el tiempo, pero la idea, digamos, es que podamos centrarnos en él. De todas maneras, yo estaré por acá comentándoles. Y luego de eso vamos a tener una segunda sesión de preguntas un poco más específica sobre la relevancia del presente y por supuesto del futuro, que tienen temas como la institucionalidad democrática, que tienen temas como vencer la polarización, como el respeto a los derechos humanos, el incentivo a la participación política. Un poco vamos a estar conversando sobre eso en el segundo bloque, y la idea es que este segundo bloque esté entre 7 u 8 minutos por orador, quizás también un poco más. Trataremos de ser flexibles con el tiempo, y bueno, finalizamos con unas conclusiones, unas reflexiones finales, ¿no? Un poco estas van a ser las reglas del juego del conversatorio. Entonces, con el permiso de quienes están en el Salón Montejo, vamos a comenzar digamos, con la primera de las preguntas. Quiero saludar al profesor Arraiz Luca, por supuesto es una autoridad en la materia, por supuesto por ser conocedor de nuestra historia. Y yo quisiera, profesor, preguntarle cuál es la relevancia histórica que tiene esta fecha para los venezolanos, la conquista de la democracia, un consenso nacional para superar a la dictadura, que nos dio no solamente una nueva constitución, porque después de la caída de Marcos Pérez Jiménez, pudimos en el año 61 tener una nueva constitución en Venezuela que tuvo casi 40 años de vigencia, y una democracia que con sus cosas malas y sus cosas buenas fue de las democracias más estables del continente. Entonces, bueno, comentarle cuál es su valoración sobre la fecha, cómo llegamos y qué pasó digamos, después de esa fecha tan importante. Perfecto. Profesora Raiz.
¿Nos escucha? Aquí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Disculpen que no había puesto el micrófono. Bien. Pérez Jiménez comete un fraude electoral en las elecciones de diciembre de 1952. Él convoca, desde el poder, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente y esas elecciones las pierden las fuerzas perejimenistas en el 52. Él no acepta el resultado electoral, el Consejo Supremo Electoral no da su brazo a torcer, lo destituyen, se tienen que asilar en la Embajada de Brasil, se van al exilio y en el 53 una Asamblea Nacional fraudulenta lo designa a él presidente constitucional de la República. Esa asamblea redacta una nueva constitución, que es la Constitución de 1953, que ordena que en diciembre del año 57 ocurran unas elecciones presidenciales. Cuando comienza el año 57, el único político venezolano que no está inhabilitado o en el exilio es Rafael Caldera. Y se prevé que haya una suerte de coalición de todas las fuerzas políticas apoyando una candidatura única de Caldera. Pérez Jiménez entonces decide cometer otro fraude y es que desconoce la Constitución de 1957 que ordena unas elecciones presidenciales y más bien convoca a un plebiscito en el que la población va a decir: ¿usted quiere que Pérez Jiménez continúe en el gobierno? ¿Sí o no? Muy bien, eso es en diciembre, pero ya a mediados de año, en mayo o junio, hay una pastoral de Monseñor Rafael Arias Blanco que denota muy claramente que ya la Iglesia Católica está tomando posturas, cartas en el asunto. En la pastoral hay un reclamo importante sobre la violación de los derechos humanos. Están aludiendo a los presos políticos, a las torturas en las cárceles, etc. También se va a crear la Junta Patriótica, que es un organismo clandestino integrado por miembros de los de 4 partidos políticos. Por el Partido Comunista, Guillermo García Ponce; por el Partido URD, Fabricio Ojeda y José Vicente Rangel; por Acción Democrática, Silvestre Ortiz Bucarán; y por COPEI, Enrique Aristigueta Gramo. Esa Junta Patriótica va urdiendo una rebelión civil militar y empieza a tener contactos con militares descontentos con la dictadura militar. En noviembre, los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela se manifiestan también. Y en diciembre, después del plebiscito fraudulento, hay comunicados en la prensa de los empresarios, de los intelectuales, de los periodistas, reclamando el regreso de una democracia efectiva a Venezuela. El 1 de enero del 58 hay un alzamiento militar importantísimo, el del coronel Hugo Trejo y el de Martín Parada, también oficial. Ese alzamiento militar le revela a Pérez Jiménez que un sector importante de las Fuerzas Armadas no están con su gobierno. Y comienza la crisis política del 1 de enero al 23. El 23 de enero ya la crisis estalla, se suma a la rebelión militar la academia, donde están los cadetes, y Pérez Jiménez decide lo siguiente. Él tenía 2 alternativas: o enfrentar la rebelión militar con las armas y que hubiese un baño de sangre en Venezuela, en particular de los oficiales que estaban formándose en la academia, o irse, y felizmente optó por lo segundo. Se montó en un avión en el aeropuerto de La Carlota y se fue. Dejó olvidado un maletín donde estaban las cuentas llevadas de su puño y letra de las comisiones que percibían él y otros personeros de su gobierno, más
dinero en efectivo muy poco. Realmente lo que lo incrimina por corrupción administrativa y lo lleva a la cárcel son la libreta de anotaciones donde él lleva la cuenta de las comisiones que le tocan a él y a otros personeros del gobierno. Bien, cuando él está montándose en el avión, quien queda militarmente a cargo de Caracas, que es el general Barreto, le pregunta de quién queda a cargo aquí, y Pérez Jiménez sugiere que sea el oficial de mayor gradación y de mayor antigüedad, y ese es Wolfgang Larrazábal Hugueto, el contraalmirante. Y el 23 de enero del 58 asume una junta militar que inmediatamente cambia a una junta civil militar y comienzan a gobernar a lo largo del año 58. El 25 de enero ya Larrazábal está diciendo que va a convocar a unas elecciones y que va a regresar la democracia plena con voto universal, directo y secreto, como son las democracias, a Venezuela. Y transcurre ese año 58. Ya con esto voy consumiendo mis 5 minutos. En 1 minuto más termino. Hay un sector del perejimenismo que no está contento con Larrazábal y con que las Fuerzas Armadas hayan perdido el poder y intentan un golpe de Estado, que es el general Castrolión. En 2 oportunidades intentó un golpe de Estado. Eso fue conjurado por las fuerzas militares fieles al gobierno de Larrazábal y por el propio Larrazábal. También hay otro intento de golpe de Estado de Juan de Dios Moncada Vidal en septiembre. Esto lo que nos señala es que ese proceso no era miel sobre hojuelas. Había un sector del perejimenismo armado, respaldado por el tirano de Santo Domingo, Rafael Leónidas Trujillo, que quería regresar al poder. Y en ese entorno es que se firma el Pacto de Punto Fijo, del que yo creo que podemos hablar, al menos yo, en mi próxima intervención, porque ya he consumido mis 5 minutos. Solo concluyo diciendo que el Pacto de Punto Fijo es un acuerdo de gobernabilidad, no es un acuerdo electoral. Se presentan candidatos de los 3 partidos firmantes del pacto que se comprometen, gane quien gane, a gobernar los 3 partidos en conjunto. Por una sola razón se está haciendo esto, porque la experiencia histórica nos señala que hay un sector importante de las Fuerzas Armadas que no quiere la instauración de la democracia y se hace necesario conjurar ese sector a través de una coalición de las fuerzas políticas democráticas. Hasta aquí. Muchísimas gracias, profesor. Estoy seguro que más adelante vamos a poder explorar otras cosas de la perspectiva histórica y, por supuesto, de, digamos, las consecuencias que tiene esta fecha para el devenir institucional y democrático de nuestro país. Le quiero dar, bueno, por supuesto, la bienvenida también a Rafael Jiménez Moreno, quien es el autor del artículo que hoy estamos celebrando, El mal triunfa cuando tiene método. Rafael, ¿me escuchas? Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfectamente. Bueno, Rafael, te quería, me pareció muy importante del artículo, un poco cuando señalabas que Anne Applebaum hablaba de las condiciones necesarias para una dominación autoritaria y antidemocrática. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que una de ellas es la presencia de una población con predisposición autoritaria. Y yo te quería preguntar, pues, enlazando esto con una fecha tan importante para nosotros como el 23 de enero, ¿tú crees que en Venezuela durante esa época había predisposición autoritaria? ¿Cómo pudimos vencer esa predisposición autoritaria en todo caso para que las fuerzas democráticas y las fuerzas vivas de la sociedad pudieran superar a la dictadura? Y también quisiera tu opinión sobre digamos, sobre la connotación que tiene esta fecha para nuestra democracia, que hoy pues está bastante venida menos. El espacio es todo tuyo.
No te escuchamos porque estás en mute, pero ya te vamos a quitar el mute para que te podamos. Ahora sí. Ahora sí, nuevamente estoy bien. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco la invitación. Un gran saludo, en particular también al doctor Arraiz Luca, una autoridad, ¿no? Aparte de una autoridad que, aparte de sus conocimientos históricos, se suma a su gran capacidad expresiva, un gran poeta, y seguimos con mucho cariño sus columnas en La Gran Aldea, donde está haciendo una gran labor de divulgación. Vamos a empezar a contextualizar de qué trata el artículo. El artículo es un intento por resumir algunos de los ensayos más importantes sobre el estado de las democracias en la actualidad. Y eso va porque hay un auge del populismo, y el populismo ha sido como una suerte de caballo de Troya que se ha introducido en medio de la normalidad democrática para ir desvirtuando los valores y principios de la democracia. Para ello, de la vasta literatura que está surgiendo sobre este aspecto, tomé 3 libros. Uno de la historiadora estadounidense Anne Applebaum, ese libro se llama El ocaso de la democracia, la seducción del autoritarismo. Luego un libro redactado por una periodista de origen turco, Exe Temel Kuran, ojalá lo haya pronunciado porque mi turco es igual de bueno que mi noruego. Tienen eso en común. El libro es Cómo perder un país, los 7 pasos de la democracia de la dictadura, y termino con un análisis de un opúsculo del filósofo coreano-alemán Chun-Dul Han, Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia. Para referirme con la primera pregunta, en el contexto es que Anne Applebaum se pregunta ¿por qué tiene tanto atractivo el autoritarismo? ¿A qué obedece el atractivo eterno del autoritarismo? Y como historiadora se remite a los grandes ensayos sobre esta forma de gobierno y la fundadora de la categoría, que es Hannah Arendt. Entonces, cuando lee a Hannah Arendt, habla de la personalidad autoritaria, y dicen que básicamente es aquel sujeto aislado, sin vínculo social, de ideas extremas, que está pendiente del surgimiento de un líder que resuma los ideales extremistas que él tiene. En el transcurso de sus investigaciones, Applebaum habla con Karen Stinner, que es una economista conductual, y le agrega a su investigación el concepto de que la predisposición autoritaria no es política, sino psicológica, y que es propia de los pueblos que rehuyen al debate acalorado. Por tanto, tienen miedo al conflicto. Ven el conflicto la posibilidad de disolver la paz social. Y también ven en la situación ya, lo que pasa es que, disculpe, como estoy en un apartamento, ni se imaginan las cosas que pasan en los departamentos. Pero en cuanto en el ambiente de 1953, yo considero que esa sociedad no tenía una predisposición autoritaria, y de hecho creo que es uno de los factores que ayudan al surgimiento de esa jornada recordada en nuestra historia. ¿Por qué digo yo eso? Porque ya era un pueblo que estaba ansioso más bien de debatir, no era un pueblo que huía al conflicto. De hecho, en el contexto histórico del surgimiento del 23 de enero, se habla de la gran huelga general. Había también la pastoral de Monseñor. O sea, había una necesidad del pueblo de discutir y de ventilar públicamente la orientación del país hacia una sociedad de libertad, igualdad y democracia. Eso es para responder la pregunta que me hizo Luis David. Y bueno, ya tengo 5 minutos y bueno, hay que cumplir con las reglas.
Y bueno, muy Gracias, amable. gracias, Rafael. Bueno, Wanda, te quiero preguntar a ti, por supuesto. Nosotros somos colegas, somos abogados, igual que el profesor Arraiz Luca, que además de historiador es abogado. Y por supuesto que nosotros, pues desde que empezamos a estudiar la carrera, vemos con mucha atención todo lo que significó este proceso logrado por los venezolanos el 23 de enero y todo lo que vino después. Creo que la institucionalidad, o al menos la nueva institucionalidad que nosotros conocemos o que conocieron nuestros padres, empezó a construirse después del 23 de enero del 58. Y yo te quería preguntar, por supuesto, quiero saber tus reflexiones sobre esta fecha. ¿Qué opinas? ¿Cuál es la relevancia histórica, política, democrática que tiene una fecha como esta? Y también me gustaría, digamos, tus comentarios sobre se han venido perdiendo a raíz de en los últimos años, se ha venido perdiendo en los incentivos para participar políticamente, para luchar por la democracia, para vencer digamos, la desunión. ¿Cuáles son tus comentarios con respecto a esto? Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que, bueno, recién María Laura me comentó esto, me emocioné muchísimo porque, bueno, naturalmente la organización que yo dirijo se vincula muchísimo con la democracia, con la participación de juventudes, y el 23 de enero, en efecto, es una fecha muy significativa para nosotros. Comenzando un poco sobre qué implica la fecha, yo creo que como venezolanos me atrevo a decir que hay un punto quizás de inflexión en algunas generaciones, pero en líneas generales siempre nos repiten dentro de nuestro crecimiento y nuestra educación, indistintamente de donde sea, lo importante que ha sido el 23 de enero para nuestra democracia, para la historia cercana, para las instituciones que tenemos, y como eso también pues, ha sido un avance institucional bastante robusto y pues, ha demostrado el poder que tiene la ciudadanía. Yo creo que esas lecciones se mantienen, creo que más que nunca son vigentes. Sin embargo, de cara a las juventudes y sobre todo de cara al movimiento estudiantil, creo que hemos pecado muchísimo de comparar lo que ocurrió en el 58, incluso me voy un poco más atrás con la generación del 28 y las posibilidades que tienen en este momento las nuevas generaciones para generar pues, este tipo de espacios de cohesión, organización ciudadana y sobre todo desobediente. Cosa que, pues en este contexto, primero se hace mucho más complejo. Tenemos una estructura de violaciones de derechos humanos un poco más amplia, más fuerte, identificada incluso a nivel internacional, y tenemos a la par ciudadanos que muchas veces se han adaptado a prevenir lo que puede ocurrir para obedecer antes de que eso le toque. Entonces yo creo que parte de las lecciones que nos tocan también entender del 23 de enero es primero el contexto en el que se desempeñó, cómo eso sí significó un cambio importante, nos deja bases fundamentales sobre las que partir, pero también tenemos nosotros, pues, nuevas generaciones que comenzar a ver realmente qué podemos lograr en este contexto y obtener de ese día realmente lo que pueda calzar dentro de nuestra realidad. Porque de otra forma tendemos entonces a caer en una comparación que primero nos frustra y que luego nos lleva a un punto en el que no tenemos mucho en común. Luego, pues con la participación política, yo creo que el 23 de enero comenzó con un proceso ciudadano muy importante. En ese momento entendimos que la ciudadanía efectivamente era uno de los principios de gobernabilidad más importantes que podía tener un gobierno y que sin el apoyo de la ciudadanía poco podía sostenerse por mucho tiempo. Creo que eso es parte también quizás de las lecciones que tenemos. Hemos en Venezuela venido puliendo esa perspectiva de ciudadanía y en este momento, aún con sus matices, aún con lo complejo que pueda llegar a ser la ruta electoral, creo que la mejor forma de expresar quizás ese descontento es justamente a través del voto, vinculándolo igual con jóvenes y con nuevas generaciones. Creo que hemos venido en un proceso que ha desinstitucionalizado el voto y la participación ciudadana como una herramienta de cambio y generadora de procesos de transición. Implica que pues, nuestra tarea justamente es retomarla, no necesariamente se traduce en que ya el voto no funcione y que en Venezuela la democracia está perdida, para nada. Yo creo que es justamente un incentivo para que como ciudadanos y sobre todo como jóvenes veamos en la democracia
una ilusión de aquello que fue, de aquello que quizás nuestros padres vivieron. Muchos también pudieron vivir a sus años un poco más jóvenes, pero que en este momento pues quizás no la tenemos tanto a la mano y nos toca entonces buscar todos los elementos para fortalecerla. Naturalmente las instituciones por sí solas no se defienden a sí mismas, nos toca a nosotros como ciudadanos defenderlas, y creo que una institución insigne, sobre todo de la democracia, es el voto. En este momento la participación política de jóvenes y bueno, venezolanos en general se ha visto muy amenazada, no solo por la falta de condiciones y garantías, sino también por una apuesta pues a la no participación, que sin duda ha traído sus facturas y que de cara a un proceso electoral, por ejemplo, 2024-2025, nos toca un poco también como ciudadanos comenzar a reflexionar de esos procesos históricos que se dieron y entender con la realidad que tenemos, con todo lo que hemos vivido como país, pues que realmente la historia quizás está en nuestras manos, está en nuestra posibilidad de participar y en ese pensamiento de generar un cambio, de no seguir sosteniendo una estructura a través quizás del apoyo ciudadano, sino justamente de manifestar ese descontento y comenzar entonces con espacios de reinstitucionalización y transición. Esto no es algo en lo que solo el ciudadano pueda participar, evidentemente se necesitan pues acuerdos políticos, sociales y en general acuerdos ciudadanos, pero sí creo que el proceso de reinstitucionalización pasa pues también un poco por entender y creernos la idea de la democracia, la idea de esas lecciones históricas que se nos sembraron y que muchas veces con mucho pesar y con dolor vemos olvidados o vemos muy lejanos, pero la verdad es que están a la vuelta de la esquina con nuestros derechos. O sea, para ver un poco por allí, le doy el paso igual a Alice. Muchísimas gracias, Wanda. Bueno, vamos a tener otro espacio también, digamos, flexible para seguir conversando sobre este tema. Yo quería preguntarle, profesora Raiz Luca, usted traía a colación el tema de punto fijo. Yo quería preguntarle entonces cómo llegamos, ¿no? Cómo partimos del 23 de enero del 58 hacia punto fijo y cómo el pacto de punto fijo pues también sentó las bases para la consolidación de nuestra democracia. ¿Qué pasó en ese camino y cómo llegamos a tener ese pacto de gobernabilidad tan importante para nuestro país? Bueno, a ver, en enero de 1958 están en Nueva York, en el exilio, Betancur, Villalba, Caldera e incluso López Contreras. Y allí, en lo que se tienen noticias de la crisis militar y política, que como les dije, se desencadenó a partir del 1 de enero, ellos tienen unas primeras conversaciones y se les hace evidente que la pugnacidad política que tuvieron durante el periodo democrático anterior, que fue el trienio ADECO, de 1945 a 1948, fue extremo, fue una diatriba radical de acusaciones mutuas, extrema y exagerada. Y habían pasado 10 años de aquella circunstancia. La moraleja, el aprendizaje para ellos es que el adversario central de la democracia no eran ellos debatiendo, sino un sector de las Fuerzas Armadas que no quería el desarrollo de un sistema democrático. Entonces, cuando ellos regresan a Venezuela después del 23 de enero, empiezan las reuniones. Esas reuniones en un primer momento apuntan a la búsqueda de un candidato unitario de los 3 partidos políticos. Surgieron varios nombres sobre los que ponerse de acuerdo. No se pusieron de acuerdo con ninguno y llegaron a la firma del pacto de punto fijo, donde decían, cada quien va a buscar la presidencia de la República con su candidato, hay un programa común y vamos a gobernar los 3 partidos en conjunto. Y fíjense, eso es en octubre del 58. En enero del 59 entra triunfante Fidel Castro a La Habana por la vía de las armas.
Y cuando empieza a gobernar Betancur, ya el Partido Comunista Venezolano está acariciando la idea de llegar al poder por las armas, al igual que lo ha hecho Fidel Castro en Cuba. Entonces, cuando se firmó el pacto, el adversario era la derecha militar perejimenista añorante de la dictadura. Pero ahora, a partir de enero, además de esa derecha que atentó contra la vida de Betancur en el atentado de los próceres, además de la derecha, está la izquierda radicalizada, militarista, que tiene el apoyo militar de Cuba e indirectamente de la Unión Soviética, y comienza la guerrilla en Venezuela. De modo que el pacto de punto fijo va a servir para combatir dos enemigos de la democracia: la izquierda en armas y la derecha en armas conspirativas. Y en el medio está el gobierno de Betancur en medio de fuego cruzado. Felizmente ese gobierno resiste los embates del atentado de los próceres, varios alzamientos militares, el porteñazo, el carupanazo, el barcelonazo, 3 he mencionado, ahí puede que haya otros que mi memoria olvide, y comienza a enfrentar la guerrilla urbana, voladura de puentes, secuestro de Alfredo Di Stéfano en San Bernardino, secuestro de las obras de arte de la exposición francesa en el Museo de Bellas Artes, secuestro de aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno de Betancur llega al final, lo sucede el gobierno de Leoni, que también enfrenta el desafío bélico de la izquierda en armas que quiere llegar al poder, como lo hizo Castro en Cuba. Y el espíritu del pacto de punto fijo, que era la unión de las fuerzas democráticas en contra de los adversarios de la democracia, tuvo aire, tuvo sentido, todavía más sentido tuvo el pacto de punto fijo. Muchísimas gracias, profesor. Le hacen una pregunta por el chat que yo aprovecho de hacérsela inmediatamente para no perder, digamos, la idea que ha venido tratando. Se la leo. Una pregunta para el profesor Arraiz, concretamente sobre los procesos y las figuras de transición política. ¿Consideraría el proceso que inició con el gobierno de la Junta y concluyó con el inicio del periodo constitucional de Betancur como un gobierno son las Fuerzas Armadas y las respectivas figuras militares? ¿Qué papel relevante han jugado las figuras civiles en las transiciones exitosas en la historia de Venezuela? Muy buena pregunta. Para que se pueda entender también para los que están escuchando, porque hubo un momento en que te entrecortaste. Entonces, como la última parte. Sí, pero aquí está, pero ellos, bueno, los que están escuchando, claro. Sí. Bueno, ahí lo pueden leer. Rápido lo leo, la última parte. En Venezuela, la garantía de las transiciones políticas son las Fuerzas Armadas y las respectivas figuras militares. ¿Qué papel relevante han jugado las figuras civiles en las transiciones exitosas en la historia de Venezuela? Esa es la última parte de la pregunta. Bueno, la transición de la dictadura gomecista la hizo Eleazar López Contreras, que era el ministro de Guerra y Medina de Gómez. La presidencia de López Contreras es netamente transicional. Aquí la transición la hace Larrazábal y se la hemos agradecido poco. Hemos sido injustos con Larrazábal, los venezolanos en general. Él hace la transición y la hace muy bien junto con Edgar Sanabria, porque recordemos que él se presenta como candidato presidencial a partir de noviembre del año 58 y Sanabria queda encargado de la presidencia de la República noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, casi 4 meses. De modo que entre Larrazábal y el secretario de la Junta, que era Edgar Sanabria, un civil, se hizo esa transición democrática bien hecha, muy bien hecha. Larrazábal enfrenta, como dije al principio, 3 intentos de golpe de Estado. Es decir,
La pregunta es, ¿las transiciones de las dictaduras a las democracias las han hecho los militares en el caso venezolano? La respuesta es sí, en esos dos casos. En esos dos casos ha sido así. ¿Han participado los civiles? Claro. La Junta de Gobierno de la Larrazábal la presidía él, pero la integraban dos empresarios, Eugenio Mendoza Goiticoa y Blas Lamberti, y dos miembros militares más. Era una junta de 5 miembros, 2 civiles y 3 militares. De modo que sí, también han participado los civiles, pero en esos dos momentos históricos transicionales, el papel de los militares encabezados por López Contreras y Larrazábal fue muy importante. Muchísimas gracias, profesor. Le voy a dar el paso a Rafael Jiménez. Rafael, ¿me escuchas bien allí? Sí. Sí, cómo no. Chévere. Perfecto. Y hay un tema que a mí me parece importante que debemos tocar. También lo reflejas en tu artículo y habla de que cualquier sociedad puede dar la espalda a la democracia. Y yo siempre, digamos, en clases de Liesa, pero también en otros espacios, he dicho que lo esencial a veces puede ser invisible a los ojos, como dice un libro muy importante por allí. Y yo te pregunto, así es, y yo te pregunto, ¿tú crees que todo ese proceso que construimos, que bueno, que digamos empezó de cierta manera el 23 de enero del 58, pero que tocó y muchísimos años, ¿no?, lograr construir, que es la democracia venezolana, ¿crees que en algún momento nuestra sociedad le dio la espalda? ¿Crees que no valoramos lo suficiente lo que fueron nuestras instituciones políticas, lo que fueron los partidos, lo que fueron, digamos, todos esos mecanismos que de alguna manera le daban vigencia a nuestra democracia? ¿Crees que la sociedad se fue desconectando? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Tu pregunta me hace detenerme en uno de los 3 libros analizados, el libro de Chun-Yul Han, Infocracia. Chun-Yul Han retoma la idea de democracia que tiene el filósofo alemán Jürgen Habermas, donde él dice que es un proceso político apuntalado por un proceso comunicativo. Entonces, Chun-Yul Han dice que las sociedades democráticas están formadas por élites y por grupos sociales que tienden a la ilustración, que buscan información, que buscan informarse, y tenían a los medios de comunicación como referencia. Pero que con la irrupción de las redes sociales y la profundización de medidas de gobiernos autoritarios contra medios de comunicación tradicionales, invierte la ecuación de la fórmula. Entonces, por decir algo, mientras el venezolano del año 98 se formaba su opinión política mediante el Universal, el Nacional, el Diario de Caracas, Últimas Noticias, veía Radio Caracas Televisión, Venevisión, radios abiertas. Entonces tenía, aparte otra cosa, ¿no? Casi tampoco tenía mucha oportunidad de dar opinión, solamente recibía la información, se estructuraba una opinión acerca del fenómeno público. Ahora, el venezolano de nuestros días, acceder a información es muy difícil, porque, o sea, me explico, a la información se accede con mucha facilidad, pero ¿quién le da los criterios para seleccionar del cúmulo y del caudal de información cuál es la que conviene? En las redes sociales pasa un fenómeno que es que ahora todos podemos ser emisor de información. Todos podemos emitir información, todos podemos dar nuestra opinión. La verdad se multiplicó a la enésima potencia. En las sociedades anteriores a la explosión de las redes sociales, la formación del consenso social era relativamente fácil, porque teníamos 2 o 3 hechos de bulto sobre los cuales podíamos estructurar una opinión común. El consenso se hacía más fácil. Ahora, ¿quién dice la gran verdad? ¿Dónde tomamos la información? Entonces, llega un momento
en que ese sistema cuya base era un ciudadano plenamente informado para ir a votar en elecciones, para participar en debates públicos, se esfuma, ya no existe. Entonces, si vamos al caso de las elecciones, donde siempre se podría decir que elige el que postula las opciones que se van a escoger, a ese factor que siempre ha estado allí, se suma ahora que el votante llega al acto electoral con muy escasa información. Entonces, eso complica la posibilidad de la viabilidad de la democracia. ¿Por qué digo esto? Y ya para cerrar la idea. Es quién puede combatir contra un creador de eslóganes. ¿Quién puede decir, por ejemplo, que por qué el pueblo debiera inmolarse por un sistema político que no garantiza la comida de la ciudadanía? Y esa frase es muy bonita, es un eslogan, está muy corto. Pero ¿qué ocurre? Para desmontarla en toda su falacia, tú tendrías que tener como 15, 20 minutos, tendrías que hacer demasiados ejemplos, conceptualizaciones, y ¿quién te lo escucharía? Es como decía Ann Applebaum, o sea, las páginas web de verificación de datos están a disposición, casi no son consultadas. Como dice Chulhan, la verdad no es viral. Y es algo que preocupa, porque la democracia es un intento por construir una verdad colectiva. Y si se dificulta tanto la identificación de verdades comunes, es muy difícil. Por eso el auge de los populistas y de los líderes que ven en la división el abono para mantenerse en el poder. Gracias, no sé si con esta reflexión un poco larga respondí tu pregunta o me aproximé a ella. Gracias, Rafael. Sí, de hecho te hago otra pregunta que nos hace Marco. ¿La predisposición autoritaria del pueblo venezolano tiene cura o es un mal crónico con el que debemos vivir de generación en generación? ¿Se le ocurre algún tratamiento efectivo para ese mal? ¿Cuáles son tus comentarios al respecto? Sí. Creo que la predisposición puede ser modificada por el contexto. A veces el novelista francés el que, bueno, ahorita se me pasó, es el escritor de Los Miserables, ¿no? Víctor Hugo. Decía que no hay nada más potente que una idea a la que le llega su hora. Marguerite Yourcenar, en Memorias de Adriano, dice que tener razón antes de tiempo es lo mismo que estar equivocado. Churchill siempre se mantuvo constante en su posición hacia la negociación con Hitler y el eje nazi. Él no modificó la situación, pero modificó el contexto. Entonces, digamos que de repente la predisposición a la evasión del conflicto, dado determinadas situaciones, hizo que la sociedad inglesa reconociera que la postura del señor Churchill en ese momento histórico era la correcta. Por tanto, podemos, y no tengo ningún tipo de duda, que depende del devenir de la sociedad venezolana, algunas ideas que no tenían cabida antes, ahora sí la tengan. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo ha habido mayores espacios de reflexión para el pensamiento liberal, y una obra que antes prácticamente era un libro prohibido, como Del buen salvaje al buen revolucionario, ahora todos lo recomiendan, todos lo quieren leer. Entonces es evidente que si eso se ha dado en el seno de las élites y del sector estudiantil venezolano, es obvio también que es una buena señal de que pudiese gestarse una predisposición, ya no al autoritarismo, sino incluso ni siquiera a la democracia. Yo creo que hay algo mucho más importante,
que es la predisposición al republicanismo. De manera que las formas democráticas sean atenuadas por la forma republicana del gobierno compartido y alternabilidad en el poder. Que no necesariamente la democracia te las garantiza per se. Gracias, disculpe. Gracias, Rafael. Bueno, este segundo ciclo, Wanda, quería hacerte la siguiente pregunta. Creo que compartes conmigo cuando digo que muchas personas de nuestra generación poco saben de estas fechas tan importantes. Creo que cada vez más, conforme pasa el tiempo, menos tiempo le dedicamos al estudio de lo que significó el 23 de enero, de lo que significó el pacto de punto fijo, de lo que significó, digamos, una democracia consolidada o una de las democracias más importantes de América Latina, cuando en la época del continente probablemente estaba plagado de dictaduras. Y cada vez más, digamos, nuestra generación se concentra en los últimos años que precisamente pues no ha estado caracterizado por las formas democráticas ni por las formas republicanas. Y yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que es posible que nuestra generación, nuestros compañeros, se interesen por estos temas? ¿Es posible volver a instaurar en el imaginario colectivo temas como la democracia, como el pluralismo, como la inclusión, como la participación política, como la reconciliación? ¿Tú crees que eso es posible? Gracias por la pregunta. Aquí, bueno, hay varias cosas. Yo creo que vale la pena destacar un poco que parte de nuestra generación, incluso las generaciones mucho más pequeñas, por ejemplo, niños y niñas que están en edad escolar, quizás no entienden o no tienen una perspectiva tan amplia de lo que es el 23 de enero por el fenómeno de reescribir la historia, que realmente ha desarrollado el chavismo y que muchas veces ha calado dentro del sistema educativo, pues justamente porque quizás no tienen más remedio que eso. Y ahí viene también una responsabilidad importante, no solo por parte de nosotros, sino organizaciones, personas, adultos cercanos, de reeducar a los niños y adolescentes en toda esta temática y lo importante, efectivamente, que fue el 23 de enero y que puede llegar a ser la democracia para el ejercicio de nuestros derechos. Yo creo que en este momento sí hay personas que apuestan por esto, creo que sí es posible. Creo que va a depender en gran medida de lo conscientes que seamos sobre los retos que se presentan a nuevas generaciones para integrarse a este espacio público y en la medida que vean ese espacio público como, creo que para nadie es un secreto, la crisis que está viviendo la democracia como un sistema popular. Es una crisis que no solo está viviendo en Venezuela, sino que también se está viviendo en la región y en general en el mundo, sobre todo luego de la pandemia, y que están auspiciando nuevas generaciones justamente pues quizás por el sentir que la democracia no le responde ni a sus necesidades, ni que se adapta o lo suficientemente moldeable a la progresividad de derechos y al nuevo esquema del mundo que estamos viviendo. Pero eso no implica necesariamente que prefieran, por ejemplo, una tiranía o una dictadura sobre una democracia. Yo creo que parte importante de lo que pudimos ver, sobre todo acá en Venezuela, por ejemplo, con la encuesta de 2021, es que aun cuando solo el 50% de los encuestados decían que la democracia era el sistema preferible por ellos, el otro 50% no escogía un régimen autoritario como un sistema pues que efectivamente fuese cómodo para ellos. Y ahí tenemos una punta de esperanza, porque pues de alguna manera esas personas pueden volver a este espacio a apostar por la democracia, creer en la democracia, siempre que se tengan los incentivos. Creo que la democracia como todo ha sufrido un punto de crecimiento, una crisis de crecimiento, en donde no ha sabido adaptarse quizás a las nuevas dinámicas, a lo que implica, pues, por ejemplo, la globalización de los medios, el cómo pueden dañar las noticias falsas, el Internet y las redes sociales, y cómo en efecto desde la ciudadanía también deben haber límites para esto, y sobre todo el cómo pues, puede responder a nuevos y cambiantes panoramas y necesidades de derechos. Creo que hay gente y sobre todo jóvenes que están apostando a
a generar estos cambios, a que efectivamente tengamos una democracia un poco más moldeada a nuestras realidades, un poco más robustas, y que estos cambios puedan sentirse a nivel gubernamental y, bueno, efectivamente dentro de la ciudadanía. Y creo que eso es lo que tenemos que apostar. Yo siempre pienso que nosotros no podemos pretender decir o invisibilizar a una generación que sí está apostando por algo distinto, que sí está apostando por generar espacios de cambio y que busca de alguna forma desde sus espacios pues, propiciarlos dentro de sus propias realidades. No es casualidad, por ejemplo, que el 21 de noviembre acá en Venezuela, un grupo bajo pero significativo de jóvenes hayan apostado pues, a ser legisladores regionales o incluso concejales, porque justamente buscan actualizar esos conceptos de democracia y sobre todo de instituciones robustas que pueden tener los jóvenes, y buscan un poco también acercarlo hacia las realidades que tenemos. A eso hay que apostar, a eso hay que visibilizarlo, sin quitar quizás mérito a la crisis por la cual está pasando la democracia, pero que, insisto, es una crisis que es posible cambiarla y que es posible que estas nuevas generaciones no simplemente se vayan por un régimen autoritario, porque entienden la magnitud que esto implica, entienden el daño que esto puede hacer, y más bien buscan es que la democracia pueda darle respuesta pues, a sus necesidades. Hay de hecho un libro muy interesante que son sobre la tiranía, 21 lecciones del siglo XX, de Timothy Snyder, que habla un poco sobre, en sus reflexiones finales, pues cómo las nuevas generaciones están llamadas a ver la democracia y sobre todo a entender que la tiranía no tiene más base que la propia ciudadanía y que pues, depende de nosotros en gran medida el poder sostenerlo. Esto va a ir sobre todo de la mano, pues no solo con el conocimiento, sino también con la posibilidad de tener estos debates, con la posibilidad de hablar con generaciones un poco más jóvenes sobre la importancia de la democracia, la libertad y los derechos, y de esa manera pues también ir pasando. Yo creo que sí va a haber quizás un salto generacional que nos toca atender. Por ejemplo, nuestra generación creo que está bastante empapada de esto. Me atrevo a decir que una generación incluso... 2 generaciones más atrás están empapadas, pero hago énfasis nuevamente en los niños que están en edad escolar, que probablemente no están empapados, que no les llegue esta información y que es necesario entonces comenzar a traducírsela para que en algún punto pueda ser digerible para ellos y puedan también vencer ese discurso autoritario y ver la democracia como un sistema que quizás no responde a todas las necesidades, pero que de todos los sistemas es preferible. También por aquí. Bueno, en este momento vamos a empezar el segundo ciclo de lo que sería este conversatorio. Hasta ahora, pues lo que hemos tratado de hacer es generar un contexto, pues intentando recordar y hacer una conmemoración de lo que fue el 23 de enero y lo que significó para la democracia venezolana. Hemos tratado de dar un contexto de cómo eso irradia al día de hoy. Y creo que hemos escuchado posturas muy importantes con respecto a pues, esos pilares que forman los gobiernos autoritarios y cómo eso se ve en la actualidad. En su artículo, Rafael hablaba pues, de algunas perspectivas o algunas bases sobre las cuales se cimentan, ¿no?, los autoritarismos que vemos en el mundo, ¿no?, incluido el de Venezuela. Y eso pues se ha visto mermado en esta conversación con respecto a el debilitamiento de las instituciones, el control de las narrativas y los espacios comunicacionales, también el secuestro del financiamiento que puede tener pues voces disidentes, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, entre otros. Y con ello también quiero pues tomar un poco la línea de lo último que estaba comentando Wanda con respecto a las narrativas y cómo estas se han incluido incluso dentro de los textos escolares para niños y jóvenes, y con base a esa narrativa que pues en esta actualidad vemos tan inmersa y que no necesariamente responde a pues lo que nosotros hemos conocido en años anteriores y generaciones anteriores han tenido como conocimiento, me gustaría preguntarle al doctor Rafael Arraiz Lucas un poco sobre
cómo se puede construir una realidad política y social en conjunto cuando los hechos y nuestra memoria fáctica como país no son comunes para todos. Es decir, si unos tenemos una perspectiva de la realidad fáctica y se nos plantea en libros, se nos plantea en los textos escolares, se nos plantean dentro de las áreas comunicacionales una realidad que no pertenece a eso, ¿cómo generamos pues un consenso país con hechos distintos de alguna manera? Bueno, desde la fundación del Estado moderno en Venezuela, el 5 de julio de 1811, cuando comenzó la democracia venezolana, porque fue el momento cuando comenzamos a elegir a nuestras autoridades, en esos 212 años que llevamos como Estado, como un Estado independiente, yo advierto dos fuerzas en Venezuela. Hay una fuerza autoritaria que algunas veces es militarista, otras veces está encarnada por los civiles. Y hay una fuerza democrática que muchas veces es encarnada por los civiles y muchas veces es encarnada por los militares también. Hay fuerzas democráticas, liberales, que propenden al respeto a la Constitución, a las leyes, a las libertades políticas y a las libertades económicas. Y hay unas fuerzas autoritarias, atávicas, silvestres, salvajes muy probablemente para algunos. Y esas dos fuerzas vienen conviviendo en Venezuela desde hace muchísimos años. Hay periodos de nuestra historia donde prevalecen unas y hay periodos donde prevalecen otras. La democracia venezolana tiene un momento extraordinario a partir del 23 de enero de 1958 y hasta 1998, esos 40 años de alternabilidad democrática. Se avanzó mucho en el espíritu democrático, en la institucionalización, pero está visto que no fue suficiente. No fue suficiente porque vino un aluvión populista de izquierda que no creía en la democracia liberal, una izquierda premoderna, atávica, prácticamente inexistente ya en casi ningún lugar del mundo. Y en algunos pocos años, con la fuerza que les otorgaba la renta petrolera, porque la palabra clave para entender a Venezuela es el petróleo, con la renta que tenían, con la renta petrolera, pudieron diseñar un mundo más parecido a lo que ellos tenían en la cabeza. En los últimos años, en los últimos 4 años, del 2018 para acá, la situación venezolana ha venido cambiando bastante en materia económica, en materia política. El último dato electoral, para que nos pueda hablar del respaldo de los venezolanos a la democracia, nos revela varios hechos importantes. Me refiero a las elecciones del 21 de noviembre del año 2021. Esas elecciones regionales, los líderes nacionales de los partidos, en su mayoría, casi todos, llamaron a no votar. Y los líderes regionales de esos mismos partidos, desobedeciendo a sus líderes nacionales, votaron. Y la oposición venezolana pasó de 28 alcaldías a 134. Y la oposición venezolana, dividida en 2 toletes con proyectos y fisonomía distintas, la suma de esos 2 toletes, la suma de votos de esas 2 partes fue mayor que los votos del gobierno. Entonces, un país en el que hemos vivido lo que hemos vivido y que sin embargo las elecciones regionales en los estados, en las alcaldías, la gente va a votar, porque eso fue lo que pasó. Es un país en el que yo no me atrevería a decir que aquí los resortes democráticos se acabaron, que aquí la democracia no tiene sangre, no tiene nervio, no tiene vida. No, las elecciones, el último hecho electoral nos demostró lo contrario.
en muy buena medida, muy buena medida. Entonces, y en América Latina, uno observa un proceso democrático que en términos históricos es creciente y reciente, además. En los últimos 40 años, de los años 80 para acá, en América Latina desapareció la dictadura de Pinochet, desapareció la dictadura brasileña en el año 84, desapareció la dictadura argentina en el año 83, desaparecieron las infinidad de gobiernos militares en Bolivia, desaparecieron los golpes de Estado recurrentes en Ecuador y podemos hablar de poco a poco una consolidación del proyecto democrático en América Latina en comparación con los años anteriores. De modo que esto lo digo porque con mucha frecuencia olvidamos la realidad de nuestros países, que no siempre encaja dentro de las realidades de los académicos de países del primer mundo que están reflexionando sobre unas realidades distintas a las nuestras, ¿no? Y en el caso venezolano es muy notoria esa circunstancia. De modo que, bueno, eso es a la pregunta de cómo se puede convivir, cómo pueden convivir en un país, pues esas circunstancias, la respuesta es que eso tiene muchísimos años pasando en Venezuela y, sin embargo, las fuerzas democráticas terminan poco a poco encontrando su camino, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Si tarde o temprano ese es el camino que van a encontrar las fuerzas democráticas. Siempre que se construya un centro político mayoritario, en la medida en que los radicalismos de la oposición y el radicalismo de derecha o el radicalismo de izquierda del gobierno se hagan minoría, el centro político tiende al entendimiento y a la negociación, al acuerdo y a los trámites democráticos. Eso es lo que nos señala la experiencia histórica. Con lo que comentaba el profesor Arraiz Luca, también lo comenta Rafael en su artículo, con respecto a la aspiración del autoritarismo versus cuando nacen estos liderazgos en donde pues buscan tratar de luchar en contra de esta línea autoritaria y tratan de generar los liderazgos necesarios que van a ser viables la democracia. Wanda también había comentado con respecto a esto y me gustaría que ahondaras un poco más sobre cómo es ese proceso, cuál es el papel de las juventudes dentro de la democracia para poder romper un poco con esta aspiración autoritaria y permitir los espacios de encuentro que hagan viable la democracia. Mira, yo creo que el primer rol de las juventudes es generar acuerdos generacionales. Aun cuando el 21 de noviembre pues, hubo un espacio significativo dentro de los consejos municipales y los legisladores regionales, la verdad es que la cantidad de jóvenes que están en este momento en puestos de participación política son muy bajos. Y son bajos justamente porque entran en una suerte de juegos del hambre para ver cuál de ellos llega y cómo vencen a otras generaciones. Justamente el no haber participado durante 5 años por parte de la oposición, pues trae consigo generaciones que se van saltando y que se van acumulando en la puerta electoral y esperan, pues, por supuesto, competir. En la medida en que los jóvenes, al igual que las mujeres, entendamos que mientras haya un joven representando y alzando la voz de nosotros como juventudes, pues va a llegar el mensaje y va a ser más sencillo que cambios efectivamente se den en torno a la agenda de jóvenes. En la medida que esto pase, pues es posible que efectivamente nos vinculemos como jóvenes a un espacio un poco más participativo, plural y democrático, venciendo así pues, los espacios autocráticos que efectivamente se han permeado en nosotros. Yo creo que lo primero que tenemos que comenzar a hacer es darle a entender pues, a estos jóvenes, uno, que necesitan discutir entre ellos sanamente, que el no tener
puntos de vista iguales está bien y es parte de la democracia, es parte pues justamente de construir un sistema plural y participativo y luego pues que esos acuerdos generacionales puedan servir como un incentivo a los jefes, a quienes toman las decisiones un poco más arriba dentro de los partidos políticos, como una muestra de lo que efectivamente se puede lograr siempre que haya una participación cohesionada. El profesor Arraiz lo señalaba el 21 de noviembre, contrario al mandato que estaban dando muchos de estos jefes políticos, pues gran parte de líderes regionales, incluso de la ciudadanía, participaron y esa participación trajo consigo resultados bastante positivos. Efectivamente, hubiésemos esperado resultados un poco más grandes, pero pues poco a poco comenzamos y pues con un paso se hace camino a andar y eso es justamente lo que hay que disfrutar. Nosotros desde Voto Joven un poco hemos comenzado este proceso primero de discusión, luego de reconocimiento. Hay muchos líderes juveniles que no se reconocen entre sí y esa falta de reconocimiento trae consigo como consecuencia que se desconecten el resto de los jóvenes porque ven un poco una réplica de lo que está ocurriendo un poco más arriba con los líderes políticos nacionales. Entonces yo creo que fomentar esos espacios en los que como juventudes podamos construir algo distinto, no arrastremos esos errores, esas rencillas o incluso esas facturas que traen del pasado y demos paso entonces a un espacio participativo y representativo en el que los acuerdos puedan ser el marco de todo esto. Esto no implica, insisto, que todos vayan bajo un mismo esquema de pensamiento, que todos cambien su forma de pensar y decimos que ahora todo va a ser blanco o negro porque así son las cosas. Por el contrario, es alimentar, respetar y sobre todo beneficiar la diversidad con la que se puede presentar la oposición, incluso en la política, y cómo esto también puede bajar un poco a los ciudadanos, venciendo así la polarización. Un poco en línea también con lo que comenta Wanda, en el artículo de Rafael hablábamos sobre estas narrativas de ellos y nosotros, cómo nos distanciamos de lo que nosotros estamos de alguna manera convencidos versus lo que otros representan con otros ideales y que justamente ahondar esas brechas dentro de la narrativa de ellos y nosotros es justamente una forma de socavar la democracia. Teniendo en cuenta, Rafael, cómo han sido mermados los espacios de comunicación pública, bueno, con cierre de emisoras, con el cercenamiento a la libertad de expresión de manera individual y las persecuciones políticas que hemos visto y que han sido, pues, de alguna manera documentadas por organismos internacionales, ¿cómo podemos cerrar esas brechas del ellos y nosotros, especialmente aquellas que ocurren dentro de los mismos partidos de oposición y dentro de los mismos partidos oficialistas? O sea, ¿cómo se cierran esas brechas para poder generar pues mejores acercamientos a la democracia? ¿Me escuchan, verdad? Sí. Perfecto. Creo que bueno, el profesor Arraiz tiene mucha razón cuando dice que hay que cuidarse del error de trasladar literalmente análisis de realidades muy diferentes a determinados países. Sobre eso no hay discusión, es un truismo, una verdad de perogrullo. Sin embargo, lo cierto es también que revisar experiencias internacionales da cierto aire de conocimiento sobre cómo se mueven las ideas, porque al final la democracia también es una idea, ¿no? Es un sistema político, pero también es una idea. Entonces, cómo aquellos que se están oponiendo a la idea de la democracia, cómo están funcionando, cómo funcionan entre ellos, qué hacen entre ellos. En cuanto a la posibilidad de los venezolanos liderar procesos de cambio, el profesor Ramón Piñango, en su clase de liderazgo, siempre hace hincapié sobre la responsabilidad de los seguidores. Está en los seguidores subir el nivel de exigencia a sus líderes, puesto que ellos no son borregos tampoco. El gran cambio significaría, como dijo el famoso dramaturgo y expresidente checo Václav Havel, vivir en la verdad. Creo que ese es el nacimiento de todo. El germen del cambio es vivir en la verdad. Cuando vivimos en la verdad y buscamos ir al hueso, a la médula,
de las situaciones que nos abruman o con las que tenemos que interactuar. Y cuando un liderazgo político no hace ningún tipo de referencia a esos análisis, entonces es tarea de esos mismos seguidores o suplantar a los líderes o en una conversación clara, plantearle los nuevos marcos de dirección. Cuando yo escribí este artículo, lo hice pensando porque a diferencia del esfuerzo solitario que uno percibe entre las democracias, uno nota la formación de un bloque monolítico entre gobiernos antiliberales, ¿no? Y de repente dirá, esto es una tesis paranoica, conspiranoica, ¿verdad? Quanon, Quanon más los Teletubbies, si queremos ridiculizar más la expresión, ¿verdad? Quanon más los Teletubbies. Pero entonces cuando tú vas a la literatura y a los ensayos de sociedades que también están, que son sociedades de nuestro tiempo, entonces podemos ver, por ejemplo, cómo las reformas que hicieron en Polonia son iguales a las que se hacen en Hungría, a la vez a las que se hacen en Turquía. Y aunque nosotros quisiéramos reclamar una singularidad venezolana, una singularidad latinoamericana, lo cierto es que nos sorprendería ver que muchas de esas estrategias son aplicadas en nuestro suelo y con igual efectividad. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es compleja y demanda la participación de todos. Por decir algo, mencionar al profesor Arraiz Luca, cuya presencia en este seminario lo prestigia. En el libro de Applebaum dice que uno de los requisitos para que se imponga el autoritarismo es que las ideas democráticas necesitan ser demolidas con reflexión. Entonces, hay muchos pensadores que orientan sus reflexiones a derruir la base de la confianza democrática. En cambio, aquí tenemos al profesor Arraiz Luca, que pudiese estar en otras cosas, y está librando su parte de la batalla. Incluso si él percibe que yo tengo una idea que él interprete, que en verdad no es de ayuda, rápidamente sale la taja, y ese es el compromiso del hombre de ideas. Cuando él dice, cuidado, advierto que estar viendo realidades extranjeras nos pueden enajenar de nuestra realidad, es que está muy bien, profesor, excelente. ¿Por qué? Porque esa es la tarea del hombre de ideas. O sea, no prestarse a la demolición. Claro, claro. Porque eso, y ya con eso, mire, creo que tengo 5 minutos. Disculpen que se me excedí, ojalá haya respondido la pregunta. Sí, creo que eso también trae un debate interesante, el hecho de nosotros poder identificar una suerte de esqueleto que utilizan los gobiernos autoritarios para poder, o los gobiernos, para poder llegar a consolidar su autoritarismo, y vale la pena entonces, si podemos identificar esas similitudes para cómo se transforman los gobiernos en autoritarios, me gustaría preguntarle al doctor Arraiz Luca, ¿cómo entonces pudiésemos tomar experiencias de otros países que han podido salir del autoritarismo y cómo capaz su ejemplo pudiese indicarnos a nosotros alguna suerte de hoja de ruta que nos permita pues acercarnos más hacia la democracia? Vale. Mira, yo creo que un buen método me lo sugiere la intervención de Rafael Jiménez Moreno. Muy buena, por cierto. El buen método sería que discriminemos entre libertades políticas y libertades económicas, porque vamos a encontrar mucha tela que cortar allí. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo en que López Obrador es un hombre de una izquierda incluso premoderna, con visos que uno pudiera señalarlos como anacrónicos.
Sí, pero López Obrador no ha deshecho el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Entonces, ahí hay un tema. Es decir, hay un modelo, Rafael Enrique, de ir suprimiendo las libertades. Bueno, en México, en materia económica, eso no ha funcionado. Vamos a otro ejemplo práctico. Acaba de llegar al poder Petro en Colombia. Las peores expectativas. Resulta que Petro da un discurso en la frontera con Venezuela que yo pensé que estaba hablando Friedrich Hayek y no Gustavo Petro. Defensa de la propiedad privada, de la seguridad jurídica, la globalización, la internacionalización de los mercados. Y ahora resulta que Gustavo Petro es el abogado de los liberales, solicitándole a Maduro que regrese a la Comunidad Andina de Naciones. Un mecanismo de libre mercado, de exención de impuestos para la circulación de bienes en los países firmantes del Pacto Andino. Resulta que Petro es el que le pide a Maduro que regrese al sistema interamericano de derechos humanos, que respete los derechos humanos y regresar al sistema interamericano y regresar a la OEA. Petro, un tipo que fue guerrillero del M-19 hace 30 y pico de años. La gente cambia. Viene Lula ahora a Brasil. Gobernó Lula 8 años en Brasil. ¿Persiguió a los empresarios como pasó aquí? No. Pregúntenle a los empresarios bolivianos si Evo Morales los persiguió, los hostigó, hubo expropiaciones como las que hubo aquí. Tampoco. Pregúntenle a los empresarios ecuatorianos si Rafael Correa hizo lo mismo que Hugo Chávez. Tampoco. Lo que pasa es que nosotros nos sacamos la lotería. En este cuadro nosotros nos sacamos la lotería. ¿Y saben por qué? Por el petróleo. Porque una vez que nosotros nacionalizamos el petróleo en el año 76, nosotros no elegimos a presidentes de la República, elegimos a faraones egipcios con la llave de la riqueza de toda una nación en la mano. Pero ¿saben qué? Eso se viene acabando. La producción petrolera venezolana está en 640.000 barriles diarios. Eso es muy distinto a los 3.500.000 barriles que le entregó Rafael Caldera a Hugo Chávez en el año 99. Entonces, creo que tenemos para el análisis, tocayo, hay que ver, yo no tengo dudas ninguna en que los enemigos de la democracia están allí. Los enemigos de la democracia en su vertiente política, no tengo la menor duda. Si los dejamos estar en el poder eternamente, estarán allí ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, porque es una especie de monarquía, lo que ellos quisieran instaurar. Ahora, hay que ver lo que hacen en materia económica. ¿Inspirados por los chinos? Muy probablemente. ¿Inspirados por Vietnam? Muy probablemente. Yo me pregunto, ¿realmente queda alguien en el mundo que crea que hay una alternativa distinta a la economía de mercado? Yo a veces creo que no. ¿Quién cree que hay una alternativa distinta a esa, pero de verdad seriamente? No. Entonces, yo sugiero que veamos todos estos fenómenos en su vertiente política y en su vertiente económica. Erdogan, el turco. Erdogan es un socialista, interventor, estatista, expropiador y hostigador de los empresarios. No. ¿Su conducta es autoritaria en el ejercicio del poder? Sí. También lo fue la de Rafael Correa, que perseguía a la prensa, por ejemplo. Entonces, sugiero eso, que veamos dónde está el autoritarismo. Yo lo veo cada vez más en el aspecto político y cada vez menos en el aspecto económico. Y eso nos puede trazar una hoja de ruta, ¿no?
Aquí rescato el comentario de Luis Ricardo que nos dice, excelente conversatorio. Yo agregaría que entre los errores de los que hay que cuidarse es ese de caer en el fin justifica los medios. Eso ha traído muchas fracturas dentro y fuera de los partidos. Hemos visto cómo actores políticos, no los llamaré líderes, justifican sus acciones en cuando ocurra el cambio lo haremos diferente. De allí lo importante es conocer nuestra historia para no repetir patrones que inconscientemente repetimos. Y con eso rescato también algunas de las figuras que hacía mención el doctor Arraiz Luca con respecto a estos faraones egipcios, ¿no? Cómo de alguna manera si estamos acostumbrados a estas grandes figuras normalmente masculinas, de ejercer el poder, de ejercer el liderazgo, pues mi pregunta cabería en este momento más hacia Wanda y lo que ha hecho hasta ahora Voto Joven como organización, de cómo entonces rompemos esta figura de faraón egipcio y de hombre fuerte, autoritario, líder, para tratar de incluir a otros espacios, a estos espacios democráticos, otros representantes de otros grupos que puedan romper con esa historia, con ese patrón repetitivo y cómo esto pudiese sumar a la democracia. Yo tomo una idea que había dejado Rafael Enrique en la última participación, que era, bueno, cómo los seguidores también tienen un rol importante. Y ahí yo creo que el rol justamente es de la ciudadanía de interpelar a los partidos políticos sobre el tipo de liderazgo que están promoviendo. Yo creo que como venezolanos, bueno, hemos aprendido un poco que efectivamente tener un faraón, una persona que autoritariamente nos diga qué hacer, aun cuando pareciera ser atractivo, la verdad es que a largo plazo no termina siendo muy beneficioso para nuestros derechos y sobre todo para nuestro país y pues la salud de nuestra democracia. Y creo que ahí viene entonces el rol un poco, primero de organizarnos y luego de interpelar. Si bien los procesos electorales son un proceso importante de esta interpelación, la verdad es que el proceso previo, justamente citándonos en 2023, un año antes del proceso electoral, tenemos la posibilidad, pues, efectivamente, de preguntar agendas, de preguntar planes, de entender cuál es la visión política que tienen, cómo se ubican, cómo se identifican, qué tipo de gobierno pretenden ser, y con eso comenzar a tomar decisiones. Yo creo que desde la ciudadanía nuestro rol también es importante. Nos hemos adaptado quizás a atribuir la responsabilidad en gran medida a los partidos políticos, a los políticos en general, dejando de lado el poder que como ciudadanos, como seguidores en este caso, tenemos y cómo ese poder pues, efectivamente puede ser un generador de cambio. Creo que parte importante de esto también viene un poco por comenzar a formarnos y entender y sobre todo generar memoria y conciencia de lo que hemos vivido. Como venezolanos, y siempre lo hablamos en los espacios de jóvenes, hemos vivido una cosa tras otra en los últimos años y eso no nos ha dado chance primero de internalizar todo lo que ha pasado, de generar una memoria colectiva común, consciente, y que nos permita pues justamente apostar a un proceso de justicia y de no repetición en donde podamos también pues exigirle a nuestros líderes políticos que esos procesos y esos valores democráticos también estén muy inmiscuidos en sus diarias. Y esto va también un poco de la mano pues con el incluir mujeres, el incluir más jóvenes y el efectivamente volver más plural y participativo a esos espacios de representación. De acuerdo. Yo creo que ya para poder cerrar esta dinámica un poco respetando los tiempos, a nosotros nos gustaría hacer una ronda que sea un poco más corta, pero terminar como una suerte de round robin para que cada uno de los ponentes pueda responder la misma pregunta. Y con esto agarramos una frase que en su artículo Rafael nos comenta y dice de una intelectual turca hablando sobre la situación de autoritarismo en Turquía. Y ella decía, ¿qué voy a decirle a mi hija cuando un día me pregunte qué hicimos todo este tiempo? Le diré, tuiteamos todo lo que pudimos. Y un poco con eso en mente, como hemos visto que el escenario político muchas veces se da en redes sociales justamente porque es una de las ventanas que actualmente tienen los líderes y los ciudadanos para poder expresarse, yo más bien los llevaría a poder preguntarles sobre algunos pasos fácticos, algunas acciones
rápidas que ustedes pueden ver unos bullets, 1, 2, 3, esto es más o menos mi hoja de ruta personal, en cómo nosotros podemos sumar a ese construcción de la democracia desde pues, lo individual, no pensando desde lo colectivo, sino como ciudadanos, cómo podemos sumar. Entonces, bueno, si quieres empezamos con Rafael, ya que pues la idea estuvo plantada ahí. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, a riesgo de sonar reiterativo, ¿verdad? Voy a volver hacia lo que había esbozado en el planteamiento anterior. Creo que la piedra fundamental sobre la que debe basarse todo es en la convicción de vivir en la verdad y no tener miedo de pagar el costo de la verdad. Porque a veces hay ya ciertas edades y bajo ciertas circunstancias ya la ingenuidad es sospechosa. Llega un momento donde ya no hay ni siquiera ingenuidad o apoyo, hay complicidad. Entonces, la gran solución parte primero es por vivir en la verdad. Cuando vivo en la verdad, es un proceso autocrítico, porque no solamente tengo que partir del hecho de que los otros se separaron de la verdad y yo soy la verdad. A mí me da risa cuando las personas hablan y dicen yo hablo desde la sinceridad, desde el amor, y entonces me da risa, pero no se dan cuenta del mecanismo psicolingüístico, de que si yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo hablo desde la verdad, quiere decir que ustedes no están en la verdad, ¿verdad? Porque en todo caso estarán en la mentira. Porque si estuvieran en la verdad, es como por ejemplo, yo ahorita estoy en Chile, ¿verdad? Y le dijera a un compañero, yo te hablo desde Chile, y me va a decir, bueno, pues tú eres idiota, yo también estoy en Chile. O sea, ¿qué clase de aclaratoria es esta? Entonces, no se trata de que los demás mienten y yo hablo desde la verdad, no. Los errores que uno cometió, la ingenuidad que uno tuvo. Pasa mucho también por no pedir cuentas, por entregar cheques en blanco, por confiar. Porque como dice un tango, a veces la esperanza es gana de descansar. La esperanza que tenemos en nuestros líderes es que a veces ellos nos resuelvan nuestros problemas. Cuando es verdad, ellos pueden resolver los problemas, pero también tienen sus agendas personales, cosa que es lógica, no los convierte tampoco en demonios, ¿no? La segunda solución el paso que yo sugiero, entonces a partir de allí, exigirle al líder. Y ya no basta con que el líder diga, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, no. Estos son los parámetros. Si tú quieres tener ascendencia, estos son los parámetros. Eso para allá. Y lo otro también es que llega la hora también, quizás, del egoísmo ilustrado. El egoísmo ilustrado. Porque a veces pareciera ser que seguimos en las cruzadas morales hasta cuando ya no nos convienen ya. Entonces, yo voy al consenso político hasta el punto en que, bueno, pero a mi organización esto no puede acceder a tales recursos, no puede tener tal representación, entonces así ya no. Porque mi enfoque es esto. Yo quisiera cerrar con una frase del Barón de Montesquieu. Y él dice, si supiera de alguna cosa que me fuese útil y que resultara perjudicial para mi familia, la expulsaría de mi mente. Si supiera de alguna cosa útil para mi familia, pero que no lo fuese para mi patria, trataría de olvidarla. Si supiera alguna cosa útil para mi patria, pero perjudicial para Europa y para el género humano, la consideraría un crimen. Yo pienso que es un crimen ahorita tratar de no ayudar al pueblo venezolano en su lucha por retomar la verdad, la tea de la verdad, la antorcha de la verdad. Decimos que la luz se aproxima cuando la oscuridad es más fuerte. Y la gente se emociona. Este pensamiento mueve las fibras de las personas. ¿Pero por qué? Porque ya está la luz dentro de las personas. Entonces los líderes tienen que concientizar eso y no apagar esa luz, sino proyectarla. Gracias, muy amables. Gracias por tus palabras, Rafael.
Doctora Raiz Luca, la misma pregunta de Round Robin. ¿Cuál creería usted que pudiesen ser esas decisiones que desde lo personal pudiésemos tomar para poder acercarnos más hacia la democracia? Bueno, el tema es complejo porque la democracia es un tema cultural, fundamentalmente. La decisión, por ejemplo, ustedes dos que están sentadas allí, yo no sé si ustedes están casadas y tienen hijos. Probablemente va a ser así o es así. Bueno, una decisión hacia la democracia es educar a sus hijos dentro de un espíritu democrático. Nosotros en nuestras familias crecemos dentro de un espíritu democrático. Los padres le consultan a los hijos las decisiones fundamentales. Los maestros en las escuelas consultan con los alumnos las decisiones fundamentales. Los profesores en el bachillerato y en la universidad tienen espíritu democrático o más bien desarrollan un espíritu autoritario. Las empresas se manejan democráticamente, respetando la meritocracia. El gerente consulta con todos los involucrados en el proceso para lograr unos resultados óptimos, consultados, o toma las decisiones como un caporal. Entonces, el tema es complicado porque nosotros queremos vivir en un sistema democrático y nuestras instituciones familiares, la manera como nos relacionamos con las personas que nos rodean, la manera como nos vinculamos a los sitios donde socializamos, la escuela, los liceos, las universidades, la empresa donde trabajamos, el sindicato donde trabajamos, resulta que no tenemos las conductas más democráticas del mundo. Entonces es difícil que logremos un objetivo democrático cuando nosotros mismos no nos conducimos con un espíritu democrático, sino autoritario. Y yo creo que el mejor modelo para ver si nosotros estamos actuando correctamente dentro del espíritu democrático es la relación con nuestros familiares. Porque esa es la célula principal donde nosotros crecemos. Me refiero a la relación de los hijos con los padres, de los padres con los hijos, de los abuelos con los nietos. ¿Cómo es la educación allí? Ahí se consulta, ahí se pregunta, o aquí se hace lo que a mí me da la gana. Ahí es donde comienza la democracia, como un tema cultural. ¿Me explico? Entonces, yo creo que ahí es donde podemos nosotros en lo personal aportar. Es decir, preguntarnos a nosotros mismos. ¿Las decisiones que nosotros tomamos siguen métodos democráticos o seguimos métodos monárquicos, autoritarios? Comenzar por allí. Después, algo para no quitarles más tiempo, algo que yo creo que los políticos jóvenes deben considerar muy seriamente. El ámbito de la política, desde hace unos 15 años, comenzó a ser acompañado por las redes sociales. Un político que no tenga una cuenta en Twitter, en Instagram y que no monte videos en TikTok, prácticamente como que si no existiera. Hay una tesis de que en Venezuela el acceso a Internet es muy bajo. La última medición es 55% y la media del continente es 60%. No estamos demasiado mal en ese sentido. Si recuperamos, por ejemplo, los niveles de teléfonos inteligentes per cápita y volvemos a las cifras del 2013-2012, seríamos de los países más avanzados del mundo en materia de teléfonos inteligentes. Entonces, esa idea absurda de que en las redes sociales no está la gente común, eso no es cierto. Y más bien se han ido creando liderazgos políticos y sociales solo en las redes. Y después empiezan a tener su irradiación espacial, física, en la relación con las personas. Yo creo que eso es un tema que llegó para quedarse. Esa idea de que nosotros somos unos seres humanos
que nacemos y crecemos con un teléfono en la mano y que nos comunicamos por allí con quien sea en cualquier lugar del mundo. Eso tiene una incidencia política muy grande, muy, muy, muy grande. No se puede seguir haciendo política como se hacía antes al margen de las redes. Ejemplos de lo que yo estoy diciendo. Yo no voy a entrar en valoraciones sobre el mensaje, pero lean las encuestas. Lean las encuestas. ¿Quién es el político venezolano con mayor aceptación en este momento en Venezuela? En muchas encuestas. Rafael Lacaba, el gobernador de Carabobo. ¿Qué diferencia Lacaba del resto de los políticos? TikTok, Instagram, Twitter, que Twitter creo que no, yo no he advertido que él lo trabaje. TikTok e Instagram. Y en TikTok tiene más seguidores que nadie en Venezuela. ¿Qué nos está señalando eso? Bueno, que ahí hay un espacio que no todos los políticos han advertido que tienen que abordar y además de manera permanente, que su actividad diaria política tiene que ser llevada a la pantalla, porque de lo contrario se reduce a unos ámbitos muy, muy pequeños para el mundo contemporáneo. Esto por supuesto no es un caso venezolano. El primero que utilizó los medios en la política fue Obama. En esa época existía BlackBerry, hizo la campaña por ahí. El otro fue Trump. Trump, en buena medida, los analistas dicen que le debe la presidencia a la campaña en Facebook. Entonces, ¿estamos atendiendo a eso con suficiente cuidado? Creo que no. Hay que atender a esos temas porque la vida política se hace en el espacio verdadero, vamos a llamarlo así, y en el espacio virtual. ¿Cuál es tu hoja de ruta? Bueno, mi hoja de ruta en verdad está muy mezclada a lo que nosotros hacemos a diario. Yo creo que lo primero que podemos comenzar haciendo, y coincido con el profesor Arraiz Lucas, es revisar nuestra actuación en nuestros espacios internos. Una de las mayores críticas que nosotros hemos tenido a lo interno del movimiento de derechos humanos y de organizaciones de sociedad civil es cómo ha calado todo el tema de valores autocráticos, la imposición y la no consulta dentro de nuestro accionar, aun cuando pues de alguna forma defendemos y denunciamos las violaciones por justamente ese tipo de accionar. Entonces yo creo que uno debe comenzar por ser coherente, por su accionar y efectivamente revisar el tipo de actuación que tiene dentro de sus espacios, bien como organización, bien como partido político, como empresa o incluso dentro de una familia, porque eso en gran medida va a permitir que los valores democráticos puedan calar. Luego, pues justamente defender. Yo creo que como venezolanos hemos entendido que nuestros derechos tienen un valor, el defenderlos también tiene un valor y el alzar la voz por nosotros y por otros es lo que puede garantizar, primero, la no repetición y luego, pues que efectivamente tengamos un espacio lo suficientemente articulado como para exigir y visibilizar. A mí me gusta muchísimo un poema que es el marco de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, básicamente narra cómo una persona se cayó constantemente y pues por miedo justamente a no señalarlo, cuando fueron por él, no había nadie que alzara la voz. Y creo que eso es justamente lo que tenemos que evitar. El constantemente señalar las arbitrariedades, las violaciones graves a los derechos y de alguna forma las faltas a esos principios democráticos que nos van afectando. Y por último, participar. Aun cuando nuestras instituciones pues no sean lo suficientemente robustas, aun cuando el sistema electoral venezolano pues tenga muchísimos cambios que hay que efectuarle, la verdad es que las instituciones por sí mismas no se defienden ni cambian. Necesitan también del aporte que le puedan brindar los ciudadanos, los políticos y el resto de los actores sociales. Y eso va a ocurrir en la medida que nosotros entendamos que participar es una de las herramientas más grandes que tenemos para generar cambios. Bueno, con esto entonces finalizamos este conversatorio. Agradecemos a todos los ponentes, a todos los que nos están viendo y los que se unieron de forma pues en vivo por escucharnos. Esperemos que esto les dé muchísimo tiempo de reflexión sobre cuál es nuestro papel desde lo privado y desde lo público también. Y agradecerles nuevamente el espacio a Liesa,
que siempre permita la universalidad de ideas para acercarnos más a la democracia. Muchísimas gracias a todos.